iniciar. Bueno, antes de continuar, no sé si tengan algunas dudas con el tema del proyecto que teníamos que entregar habíamos hablado que hoy lo vamos a correr para el próximo lunes, como les había escrito en el chat, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, si no, iniciamos con el tema que tenemos previsto, que es un repaso de inflación. Y vamos a ver también un tema como comentábamos con los compañeros en la última sesión, cómo poder encontrar el tema el tema de la inflación y el cómo armar la tasa de interés, ¿verdad? Cómo armarla. Alguien pregunta, ¿cuándo darán zonas? Inge, Erwin, con gusto. Digamos, ahorita ustedes ya tienen su nota de parciales, tienen nota primer parcial, segundo parcial. Solo estamos esperando prácticamente la nota del proyecto final y la nota de los puntos extras. Entonces, prácticamente yo les publico, bueno, si me da chance una vez hoy, les publico hoy en la noche la zona sobre 50 puntos de los dos parciales. Como ya ustedes ya tienen su nota del segundo parcial, la nota del primer parcial que todavía que se las había entregado serían 50 puntos y estaría más que todo pendiente lo del laboratorio. Diría que entre miércoles y jueves de la otra semana tendríamos ya zonas completas, ¿verdad? Y de igual manera les publicamos hoy notas de parciales. La integración, porque ya su nota de segundo parcial ya la tienen ustedes cuando se evaluaron, nadie les mandó su nota. Vamos a utilizar una metodología parecida para el tema del examen final, ¿verdad? Y prácticamente vamos a hacer lo posible que de una vez podamos tener la nota al final del examen, ¿verdad? Así como lo trabajamos, que podamos tener prácticamente nosotros la misma secuencia, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengamos al respecto? ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de continuar? Los dos trabajos para el lunes. Muchas gracias, ingeniero. Dije, ¿cuántos puntos extra va a dar la investigación? Sí, el tema del proyecto final con Andrea, sí es con Andrea, mis estimados. Ahí sí, ya dice que para hoy, era para mañana, la fecha que les indicó. A ella les indicó, yo siempre el tema de Andreita y los auxiliares siempre respeto las decisiones de ellos, ¿verdad? Por el tema de la independencia profesional, ¿verdad? Y ahí sí que manejan sus zonas, sus trabajos y sus notas. Yo ahí sí no me involucro, ¿verdad? Si él dice que para hoy, ya luego el proyecto del extra, sí podríamos entregarlo el lunes para que puedan tener un poco más de tiempo para trabajarlo y que podamos subirlo. Ese hay que subirlo al Classroom en el espacio que habíamos habilitado para el tema, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan subir en el Classroom. Y ahora el proyecto sí lo suben según las indicaciones que les dio Andrea no sé si fue un correo electrónico, creo que les envió al Classroom. No recuerdo, ¿verdad? ¿Dónde fue que les indicó ella? Pero sí ya les pidió que para hoy, si para hoy, si era para mañana, ¿verdad? ¿Cuántos puntos dará los extras? Sí, yo tengo estimado como son 2 puntos de la segunda tarea del parcial que dijimos que lo vamos a integrar a este trabajo, son 2 puntos del segundo parcial y estimo sumarle 3 puntos netos al trabajo extra, o sea que prácticamente estaríamos acreditando 5 puntos en total para ese proyecto, ¿verdad? Son 5 puntos netos, 2 de la segunda tarea de parcial y 3 puntos de extras, o sea que la zona la llegaríamos a 103 puntos, ¿verdad? Si tú no entregas el trabajo, lo único que estás perdiendo serían los 2 puntos del parcial, pero como sé que ya lo van casi que terminando, entonces son 5 puntos netos. Ese sí, como lo van a subir, claro, de una vez lo voy a revisar yo para cargar los puntos extras al final, los 2 puntos a la nota del parcial y los 3 puntos como un extra sobre la nota que tengan. Si tienen 50 puntos, van 53 puntos. Si tienen 70 puntos, 73 puntos al final, ¿verdad? Siempre los sumamos al final para que nos pueda quedar como un excedente para este proyecto, ¿verdad? Son prácticamente 5 puntos netos. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a agregar algo adicional según la plática de los compañeros que mencionaban el tema de la TIMAR, cómo encontrarla. Hay varios métodos, como he mencionado, ¿verdad? En temas de financieros hay varios métodos. Hoy vamos a trabajar uno que me parece interesante que ustedes conozcan, que podamos aplicar no solo para este curso, sino para otros proyectos a nivel no solo de la carrera profesional, sino para otras cuestiones que les pueda servir a ustedes también, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar nosotros acá esta opción. Y esta opción es lo que nosotros le llamamos, solo estaba viendo acá una cuestión del curso, aquí está. Este es un proyecto donde yo, por ejemplo, voy a iniciarlo, pero resulta que yo tengo un porcentaje de capital y tengo también un porcentaje de que voy a prestar de dinero. O sea, una parte es capital propio y otra parte es capital externo. ¿Qué significa capital externo? Que voy a tomar un crédito.
Y esto pasa mucho, por ejemplo, en un proyecto que tú tengas, que resulta que tú tienes el capital. Y, por ejemplo, en este problema, les voy a tomar una fotita, se lo voy a mandar a su WhatsApp ahí para que ustedes lo tengan. Este es un proyecto donde vamos a trabajar nosotros una combinación de capitales. ¿Qué significa una combinación de capitales? Que resulta que una parte es para capital del total de la inversión, que son los 5.500, un porcentaje es capital propio. O sea que de los 5.500, tú el 40% tú lo tienes en tu bolsa, es plata tuya. Y el resto lo vas a financiar a través de un banco, a través de una cooperativa, una tarjeta de crédito o algún financiamiento extra, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener un porcentaje de capital propio y un porcentaje de capital externo. Resulta que capital propio, el 40% es dinero que tú tienes en tu cuenta de ahorro, una plata que tú tienes, y tú como inversionista, tú le quieres ganar el 8%. Cada lo que el compañero mencionaba, miren, ¿cómo calculamos la tasa? Un 8%, un 10%, pero como yo sé que tú eres un poco más ambicioso, le vamos a colocar a la plata propia, o sea, a mi plata, a mi dinero, el 12% anual. Resulta que yo tengo ese dinero en mi cuenta de ahorro, ¿verdad? Y que en lugar de ganarme el 6%, el 4% anual que me paga el banco por ese ahorro, lo voy a colocar en el proyecto y yo con mi dinero quiero ganarle al 12% anual. O sea, esa es mi plata, mi ganancia, mi rentabilidad de poder retirar la plata de la cuenta de ahorro y poderla colocar en un proyecto. Y luego resulta que a mí me hace falta colocar el otro 60% de ese capital. Entonces lo tengo que buscar con un crédito. Y prácticamente si hacemos la combinación acá, el 40% de los 5.500 acá, capital propio, y resulta que yo tengo 2.200 y voy a prestar en el banco, en la financiera o en algún lugar, voy a prestar 3.300 quetzales. Cada capital tiene un porcentaje del capital que tengo y también cada porcentaje, este es capital, ¿verdad? También voy a tener una tasa de interés, un rendimiento. Aquí sí voy a colocar la palabra interés solo para que veamos la diferencia que hay y porque aquí tenemos una combinación de tasas. 12% lo que yo quiero ganar por esos 2.200 quetzales que yo tengo acá, que es plata mía, ¿verdad? Le quiero ganar el 12% anual y el banco me va a cobrar a mí el 15% anual por ese financiamiento. Entonces acá tengo una combinación de tasas. Y resulta que con esa combinación de tasas nosotros vamos a calcular acá la TEMAR. ¿Y cómo la calculamos? En este caso va a ser una multiplicación del porcentaje capital por el porcentaje de interés del capital propio, más el porcentaje de capital externo por la tasa que me están cobrando por ese capital externo. Entonces, en este caso, yo tengo una combinación de tasas, un porcentaje de capital propio, un porcentaje de capital externo, y cada uno con sus respectivas tasas de interés. Tú la vienes, las multiplicas, el punto 40 o el 40% por 12, más el 60% por punto 15. Y eso me va a armar a mí otra tasa que se llama un 13.80%. ¿Y ese 13.80% qué representa? Lo voy a hacer más amplio para que ustedes lo alcancen a ver ahí en su pantalla. Está viendo que se mira muy pequeño. Acá. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nosotros acá una TEMAR. Esta es la TEMAR, la que yo he utilizado siempre, ¿verdad? La tasa mínima atractiva de retorno. Y la TEMAR para mi proyecto es un 13.80% anual. Esta tasa del 3.80% anual, yo la armé porque resulta que un porcentaje es dinero mío y otro porcentaje es capital prestado. Entonces aquí utilizo una combinación de tasas, un porcentaje propio y un porcentaje de capital externo. Y esta multiplicación es lo que me permite encontrar esa TEMAR. Esto es el caso, por ejemplo, cuando te vuelvo a comentar que tú tienes un crédito y tienes un capital propio y quieres iniciar tu proyecto, pero no tienes el dinero total. Entonces ahí haces una combinación de porcentajes para encontrar la tasa mínima atractiva de retorno para evaluar tu proyecto. Y luego acá tenemos nuestro proyecto, ¿verdad? Acá tenemos nuestro proyecto, tenemos acá ingresos de 11.000 quetzales. Acá. Vamos a colocar acá 10.000, perdón. Acá 10.000 quetzales. Y luego vamos a colocar acá ingresos de 10.000 y un valor de salvamento del 10% de la inversión inicial. Eso es lo que tiene este flujo efectivo, ¿verdad? Entonces, de ingresos tengo acá como anualidad 10.000 del 1 al, vamos a ver, 1.5, aquí me falta el 6, ¿verdad? Acá sería el de 1 a 6. Y en el último valor le sumo el 10% de la inversión inicial, que sería los 5.500 por punto 10.
En este caso, en el último año yo tendría 10.550. ¿Y en qué cómo lo encontró? Bueno, tú le vas a multiplicar el 10% de la inversión inicial, que son los 5.500, y eso se lo sumas a la última anualidad que tiene de 10.000, y eso te da un valor de 10.550. Y esa va a ser la forma de cómo nosotros trabajamos acá los ingresos de ese flujo efectivo, ¿verdad? Ingresos de 10.000 y un valor solamente de 10% de la inversión inicial. ¿Por qué 10%? Dije, bueno, un criterio. Resulta que tú utilizaste un equipo, tu computadora un año o 6 meses, en este caso un flujo de 6 años. Compraste tu computadora hoy, imagínate una computadora que compraste hace 6 años, que la compraste hace 6 años en 4.000 quetzales. No la vas a vender en 3.500 ahorita. Hace 6 años teníamos acá los procesadores Intel Pentium 4, que son la mejor belleza que hemos tenido en procesadores hasta la fecha para mí. Son buenísimos procesadores. Pero hoy en día tenemos otro procesador de otra generación. Entonces, lógicamente, tu máquina de hace 6 años no la vas a vender en 3.500. Si mucho, le vas a ganar un 10%, un 20% a esa máquina que tú utilizaste. Entonces, en este caso, tienes 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, más los 10.550, que sería el 10% de la inversión inicial. Los costos, en este caso, son 5.500 de la inversión inicial. Esta es la plata de la inversión inicial. Y tendríamos acá 3.000 quetzales de costos operativos anuales, ¿verdad? Entonces acá tengo 5.500 de inversión inicial, luego tenemos 3.000 quetzales durante todo el diagrama, ¿verdad? Y luego eso ya lo restamos. Ahora bien, resulta que tú vas a evaluar tu proyecto para ver si es financieramente rentable. ¿Por qué? Porque tú tomaste un crédito de, ¿cuánto fue el crédito que tomaste? Es un crédito de 3.300 quetzales. Resulta que por ese crédito te van a cobrar el 15% anual. Por lo tanto, hay que calcular el monto de la cuota del crédito que tienes que pagar y lo vamos a cargar ese crédito al monto del proyecto. Entonces, en este caso, tú vienes y calculas la cuota. O sea, voy a encontrar el presente de una anualidad. Aquí la fórmula se llama pago. La tasa en este caso es el 15%. Coloco acá el número de periodos, que en este caso son 6 años, ¿verdad? El valor actual serían los 3.300. Y resulta que yo cada año, para poder cancelar ese crédito de 3.300 quetzales, yo tendría que pagar 871.98. Y ese crédito lo voy a colocar acá dentro de los costos operativos de mi proyecto. ¿Por qué en general lo tengo que colocar? Porque acuérdate que tú estás tomando crédito para ese proyecto. Entonces, tu proyecto tiene que ver la forma de poder cubrir esos créditos, ¿verdad? O sea, es lógicamente, o sea, tú estás tomando crédito, pero tienes que evaluar que si tu proyecto, o sea, tú vas a tomar una deuda y no vas a esperar que el proyecto, que tú lo vayas a pagar. La idea es que tú prestes la plata para tu proyecto, que el mismo proyecto lo pague. Entonces lo tienes que cargar a los costos operativos del proyecto. Entonces acá nos va a cambiar el flujo neto, porque aquí va a ser la resta de los ingresos menos los costos operativos menos el monto del crédito. Y aquí lógicamente nos va a cambiar a nosotros el costo operativo el flujo neto de cada año, ¿verdad? Entonces, repito, este monto que está acá es la cuota anual para cancelar el crédito. Entonces, él está diciendo al proyecto, mira, por ti voy a endeudarme 5 años, pero quiero que tú me pagues el crédito. O sea, eso es lo que le hiciste al proyecto con esto. Entonces, ¿cómo se lo estás endosando? Cada año le estás acreditando el monto de la cuota que vas a tener por año para poder cancelar ese crédito. Entonces, acá tenemos las ventas, tenemos los costos operativos del proyecto, luego tenemos el monto del crédito que vas a pagar durante 6 años, y luego acá nos queda el flujo neto, que va a ser la resta de los ingresos menos los costos menos el crédito, ¿verdad? Y con este valor que está acá, calculamos el valor presente neto del flujo de efectivo, ¿verdad? Y calculamos el BPN con una tasa del 13.80% anual. Le dije, ¿por qué utilizó esa tasa? ¿Por qué no utilizó el 2 sobre el 15? Porque acuérdate que el 13.80 es el porcentaje que incluye ambas partes, el capital externo y el propio. O sea, aquí nos da un 13.80% anual y con eso evaluamos nuestro flujo de efectivo que tenemos ahí. Y resulta que nuestro BPN nos da positivo con ese valor. Mis estimados, ¿dudas acá? Lo nuevo que estoy haciendo acá es que estoy encontrando un capital con un porcentaje que es propio y un porcentaje que es externo, y que dentro de la parte de los costos estoy incluyendo la parte del crédito que estoy tomando del 60% del capital de la inversión. O sea, no toda la plata es mía. Y dije, ¿qué pasa con el 40%? Como tú estás logrando tu rentabilidad con tu proyecto, tu BPN es positivo, las ganancias que te quedan acá, 6.128 y lo que queda acá,
es lo que te permite a ti cubrir el capital de la inversión y prácticamente a largo plazo esa es la recuperación que tú tienes de tu capital propio. Ahora con el crédito sí hay que devolverlo, ¿verdad? Ese sí hay que devolverlo al banco, a la financiera o a la cooperativa que tú lo tomaste y aquí lo estás cargando entre los costos operativos. Por eso que a las ventas que tengo acá de 10,000, le restamos prácticamente nosotros los costos y el crédito que estamos tomando para ese flujo que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese sería el caso, ese sería un problema sin inflación, ¿verdad? Como estamos viendo el caso de inflación. Entonces me gusta este tema a mí porque acá podemos mezclar inflación, BPNs, TIR, BAWES, aquí se puede armar de todo con esto, ¿verdad? Es una belleza este tema financiero cuando uno lo entiende bien. Entonces acá tenemos el tema de los flujos de efectivo, ¿verdad? Entonces, mis estimados, no sé, dudas hasta acá de lo que vamos encontrando. Aquí tengo mi BPN, que como ustedes saben, como es positivo, sabemos que es una opción rentable hasta el momento. Y a este flujo que está acá le vamos a aplicar la inflación como trabajamos el problema anterior, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, mis estimados, antes de continuar. Ingeniero, una consulta. Dime. Esos 2,200 es el... El propio. ya. Y el externo es el... 3,300, sí. Lo que hice fue multiplicar Ya. 5,500 por el 40 y 5,500 por el 60. Ya. ¿Por Y qué mira los otra puse? consulta. Dime. ¿Por qué en la fórmula de Excel de pago, que es para obtener la anualidad, según entiendo, Ajá. por qué de siempre el resultado me lo da negativo? Lo que pasa es que el Excel te ve una parte de ingresos y otra parte de costos. Entonces, en este caso, si el pago lo colocas, digamos, como el capital acá lo tomé en 3,300 positivo, Excel lo que te dice es, bueno, tú tomaste un valor como positivo, que es el crédito, y tú tienes que volverlo como valor negativo, como una salida de plata. Ya. O sea, él lo ve como flujo de caja. Si yo hubiera tomado aquí Entonces, los 3,300 negativos, por ejemplo acá, menos 3,300, me lo toma positivo porque me está indicando que yo estoy tomando la inversión como negativa y lógicamente la anualidad me la toma como positiva. O sea, le cambia el signo por la relación que tiene. Si tú necesitas el valor en positivo, lo que tienes que hacer es colocarle un signo menos, por ejemplo, lo que yo hice acá al Excel, ahora le coloqué un signo menos anticipado a la fórmula para que me lo vuelva positivo, pero es lo mismo, o sea, es lo que dice, bueno, la persona tomó un crédito de 3,300 y como con la fórmula de pago, generalmente lo que nosotros encontramos es el monto de las cuotas del crédito. Él dice, bueno, el crédito es de 3,300, la persona tendría que pagar, entonces como la lógica del Excel es entrada versus salida, él tendría que devolver o tendría que sacar o tendría que pagar o tendría que retirar 3,871,98 y de una vez le coloca el signo menos. Pero es por la relación de los signos que manejan el flujo de caja, ¿verdad? Mis estimados, ¿dudas con esto? De igual manera les voy a compartir siempre la tablita aquí del Excel, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Ahora nos vamos a pasar a la parte con inflación, que prácticamente fue lo mismo que trabajamos la última sesión, ¿verdad? Acá colocamos los valores. Aquí coloco los flujos de 10,000, tal y como está en el flujo, 10,000, 10,000, 10,000. Aquí coloco el 10% de la inversión inicial. Luego coloco los costos, que es la inversión de 5,500, 3,000, 3,000, 3,000. Y luego aquí colocamos el crédito. O sea, el flujo, todo es lo mismo, ¿verdad? Todo es la parte del mismo flujo. Solo lo que le vamos a agregar acá es el monto de la cuota, ¿verdad? Acá, como tú decías, la fórmula es pago. Aquí selecciona la tasa, que en este caso es la tasa del crédito únicamente. La tasa del crédito. En este caso, la tasa es del 15%. Luego, acá, son 6 años. Y luego acá hay un valor actual que sería los 3,300, que sería esta celda. La fórmula de pago te pide una valor futuro, no tengo. Ingeniero, buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. Una pregunta, solo tengo una duda con la TEMAR del primer ejercicio, no sé cómo la calculó. La TEMAR del primer ejercicio, la parte de acá. Sí, esta es una combinación. Aquí tú multiplicas el 40% del capital propio por la tasa que tiene el capital propio. O sea, 0,4 por 0,12 más 0,6 por 0,15. Muchas gracias.
O sea, multiplica los dos. Aquí como ya está en porcentaje, te da el resultado en porcentaje. Si lo tuvieran decimales, es 0.4 por 0.12 más 0.6 por 0.15, te hubiera dado 0.1380. Y ya luego lo Ah, multiplicas por 100 para poderlo encontrar, ¿verdad? Es ah, prácticamente ok. la multiplicación. Voy a Ok, colocar está bien. la, Gracias. la orden. Voy a tomarles una fotita de la fórmula para que ustedes lo tengan también en su WhatsApp, ¿verdad? Entonces acá tenemos los valores y ahí está el resultado, ¿verdad? Entonces ahora venimos y calculamos acá nuevamente el crédito. Acá lo que comentaba el compañero, ¿verdad? Que el crédito lo toma positivo y ya con la fórmula nos lo vuelve negativo. Pero eso depende cómo tú lo quieras. Si lo quieres positivo, lo quieres negativo el valor, ¿verdad? Eso es. Y ahí estaría el monto del crédito, luego el flujo neto, que es prácticamente los ingresos menos los costos menos el monto del crédito. Y luego calculamos el tema de la inflación. Para este problema que estamos trabajando ahorita, la TEMAR es el 13.80, que a todos vimos cómo lo calculamos, y le estoy calculando una inflación del 6.5% anual. Ojo con esto. Si la TEMAR es anual, la tasa de inflación tiene que ser anual, porque a veces se confunde la gente que trabaja en una TEMAR anual y una inflación mensual. Y hay problema, ¿verdad? Porque tú no puedes sumar centímetros con metros o metros con centímetros, o todo está en metros, todo está en centímetros, tiene que ser la misma unidad de tiempo. El 6.5% Inge, ¿dónde lo tomó? Bueno, ese generalmente en el problema yo se los tengo que indicar, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el porcentaje de inflación anual que van a trabajar? Y para un proyecto, para una actividad real de una inversión, una evaluación financiera, tú te riges bajo el porcentaje de inflación anual del Banco de Guatemala. Ahí manejan proyecciones de las tasas actuales, utilizan N métodos para eso, utilizan matemática y tanta cuestión. Por eso hay muchos ingenieros trabajando en el tema financiero, porque prácticamente las finanzas y las inflaciones son proyecciones matemáticas. Y un ingeniero financiero gana re bien aquí en Guatemala. Son pocos los ingenieros financieros que hay, porque la verdad que hay pocos. Y por lo mismo que son pocos, son bien cotizados. Porque generalmente los financieros son auditores o son contadores, pero ingenieros financieros son pocos los que se manejan. Y es un área re bien pagada a nivel Guatemala, a nivel mundial, ¿verdad? Porque son pocos. La verdad que es poca la gente que maneja las finanzas, así como ingenieros puros. Bueno, entonces acá tenemos nuestro BPN, tenemos acá el BPN, el flujo, y luego vamos a aplicarle la inflación. Habíamos dicho que la inflación era 1 más el porcentaje de inflación elevado al periodo donde lo estoy evaluando. En este caso, como lo estoy evaluando en el periodo 0, 1 más 0.05 elevado a la 0, ¿verdad? Y aquí nos da nuestro porcentaje de inflación. Y hacemos lo mismo para el siguiente, 1 más 0.05 elevado a la 1, y vas encontrando el porcentaje de inflación para cada uno de los periodos que tienes acá. ¿Verdad? Vas encontrando cada uno, y habías mencionado que, por ejemplo, el día de hoy son un quetzal que tú pagas por tus costos de vida, o sea, hoy tu costo de vida es un quetzal, y dentro de 6 años, con una inflación del 6.5%, dentro de 6 años tú tienes que pagar 1.45 por tu mismo nivel de vida. O sea, hoy costamos nuestra alimentación, nuestra vivienda, nuestro transporte, pagamos un quetzal. Dentro de 6 años, por nuestra vivienda, nuestra alimentación, nuestro transporte, tendríamos que pagar 1.45. Considerando una inflación del 6.5% anual, que sería una inflación para la situación guatemalteca, ¿verdad? Para la economía guatemalteca. Luego, cuando tengamos acá el flujo de neto inflado, ¿verdad? El flujo inflado, que es la multiplicación de ambas, ¿verdad? Aquí vas a multiplicar el flujo neto por la inflación, y así te vas en toda la tabla. Y luego vamos a armar la tasa mínima, la TEMAR inflada, ¿verdad? TEMAR inflada. ¿Y esa cómo la encuentra, Inge? Bueno, acá tú vienes, sumas acá la inflación del 6.5% anual más la TEMAR, que en este caso la TEMAR es, en términos de financieros, también se conoce como la tasa de interés ponderado, ¿verdad? ¿Por qué tasa de interés ponderado, Inge? Porque como aquí estás haciendo una ponderación entre capital propio y capital externo, y cada uno con sus respectivas tasas, ¿verdad? Y de lo que mencionábamos con los compañeros, que iba a haber en este problema un método de cómo encontrar una tasa en combinación. Y este caso funciona mucho, porque a veces uno toma un crédito y resulta que dice, mira, Inge, pero a mí me están, estoy pagando por el crédito, pero ¿cuánto es lo que estoy ganando? Entonces acá tienes que hacer una combinación. Tienes que ver de tu capital, de tu inversión inicial, cuánto es propio, cuánto es prestado, cuánto es el porcentaje que tú quieres ganar por tu dinero,
que como yo te dije aquí en este problema, yo decía el 12% es lo que quiero ganar yo por mi plata, ¿verdad? ¿Qué método, qué forma utiliza? Dije, bueno, hay varias fórmulas matemáticas para hacerlo, ¿verdad? Pero eso es más que todo criterio común. ¿Cuánto es lo que tú como inversionista quieres ganar de tu dinero? Imagínate, vas a invertir 1 millón de quetzales, no vas a ganar el 5%, el 10%, tienes que ganar un 20 o 25% por esa inversión. Porque es tu plata, pues, o sea, tú decides cuánto quieres ganar. Entonces, no hay como que un método específico para hacerlo, pero sí hay métodos, por ejemplo, en este caso, donde tengamos un capital propio, un capital combinado externo, y que tenemos que encontrar una tasa que combine lo externo con lo propio. Acá lo que hacemos es sumamos las dos tasas, la tasa, la inflación, la TEMAR, la tasa mínima atractiva de retorno, la sumas las dos y las multiplicas. Y aquí nos da una tasa mínima atractiva de retorno inflada del 21.19%. Y con eso calculamos el BPN, ¿verdad? Que va a ser igual a BNA. Acá selecciono la tasa. Acá selecciono el flujo de efectivo. Acá BPN, ¿verdad? Lo seleccionamos acá. Y le sumamos acá la inversión inicial. 18.714, 18.700, así, lo mismo, ¿verdad? Ya lo que hablamos en la última sesión, ¿verdad? Acá tu flujo efectivo tiene que ser lo mismo, sin inflación y con inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, es independiente la inversión de la situación actual del sistema, ¿verdad? Acá sería flujo inflado o con inflación. Hay una fórmula para factores con inflación, ¿verdad? Pero en cuestión del curso, generalmente lo que hacemos nosotros es aplicarle los valores a los flujos y a la tasa, ¿verdad? Es más práctico. Porque si hay factores, así como hay factores de gradiente, de anualidades, para ya incluido el tema de inflación, que es un otro formulario, ¿verdad? Y sí se puede ver. Pero, a final de cuentas, es mejor aplicarle a un flujo que ya tú conoces, un flujo con inflación. Le aplicas la inflación al flujo, le aplicas la inflación a tu tasa. Y aquí generamos ya la tasa mínima atractiva de retorno inflada, ¿verdad? Que incluye tanto el porcentaje de capital propio como el externo. En este problema, como tenemos un BPN de 18.714.14, concluimos lo siguiente. El proyecto es rentable, independiente del porcentaje inflacionario del país, tiene la rentabilidad para generar un 12% anual de rendimiento para el inversionista. Recupera la inversión de 5.500 y permite cancelar el crédito de 3.300 quetzales con una tasa PAS activa del 15% anual. Imagínate este proyecto, qué belleza, ¿va? Tiene la capacidad para, ya independientemente de la inflación, es rentable porque el BPN es positivo. Genera el 12% anual que requiere el inversionista, ¿verdad? Porque esa fue la plata que él dijo que quería cobrar por su plata propia. Ahora este 12% sí lo puede pagar. Y adicional a eso, recupera la inversión. ¿Por qué recupera la inversión? Porque el BPN es positivo. Ahora, si el BPN nos da negativo, significa que no recuperamos la inversión, pero acá recuperamos la inversión. Adicional a la inversión, tenemos un excedente de 18.714, ¿verdad? Agreguemos esta parte acá. Y un excedente de 18.714 sobre la inversión inicial. O sea, repito, acá tenemos el proyecto rentable, independiente del porcentaje inflacionario del país, tiene la rentabilidad para generar un 12% anual de rendimiento para el inversionista, recupera inversión de 5.500 y permite cancelar el crédito de 3.300 con una tasa activa del 15% anual y un excedente de 18.714 sobre la inversión inicial. O sea, prácticamente es un proyecto bastante rentable, es un proyecto bastante atractivo, ¿verdad? Y como ustedes se dan cuenta acá, es independiente del tema inflacionario. Por ejemplo, si yo aquí le cambio la inflación al 10%, cambia la TEMAR inflada, cambia el flujo de efectivo, cambia el todo, ¿verdad? Una tasa del 40% y el BPN se mantiene igual.
Es un tema, como les digo, este es un análisis doctoral, ¿verdad? No es un tema de un doctorado en finanzas. Y entonces, aquí, ¿verdad? Es independiente del proyecto, la tasa que tú tomes de inflación, el BPN va a ser siempre el mismo. Y es lo que les digo, que hay inclusive, hay en YouTube, en libros, hay catedráticos, docentes de otras universidades de otros países que arman flujos, aplican las inflaciones, pero nunca aplican la inflación a las tasas. Y cuando evalúan un proyecto con inflación y sin inflación, les da valores diferentes. Y eso financieramente no es rentable ahora. Y acá no lo demuestra el método, ahora eso está, como les digo, es un análisis doctoral a nivel financiero, ¿verdad? Entonces, prácticamente acá tenemos nuestro flujo, ahora independientemente de la inflación, si nos da el mismo BPN. Entonces, ¿cómo lo evaluamos esto en el examen? Se les da el flujo efectivo a ustedes, ¿verdad? Aquí porque no les coloqué el enunciado de problema, pero acá tenemos los costos, les doy el flujo efectivo, tú encuentras el BPN sin inflación, luego tú vienes y encuentras el BPN con inflación, y hay que repasar ese tema de cómo armáramos la tema inflada, ¿verdad? Que ahí les mandé la fotica al WhatsApp, que es la multiplicación del capital por la tasa, el capital propio por la tasa y el capital externo por su tasa para armar la combinación. Y en este caso, yo calculé el monto de la cuota anual que tendría que cancelar durante 6 años para poder pagar esos 3.300. Entonces, eso es lo que te garantiza a ti que el proyecto tiene la capacidad financiera para, no solo para darte plata a ti como inversionista, sino darle también plata o pagar la plata del crédito que tú tengas, ¿verdad? Entonces, es importante que tú, aparte de los costes, consideres el monto del crédito para que sea el proyecto el que pague esa plata, no la pagues tú, sino que sea el proyecto que sea un proyecto autofinanciable, ¿verdad? Si aquí el BPN nos hubiera dado negativo, tú te evitas el problema de tomar el crédito, porque ¿para qué vas a tomar un crédito y un proyecto que no va a tener la capacidad de podértelo pagar el dinero? Entonces mejor no lo trabajes. Por eso la idea de estas evaluaciones financieras es que tú evalúes tus flujos antes de invertir un solo centavo en el proyecto, ¿verdad? Arma tu flujo de caja, arma tus costos, tus ingresos. Y mis estimados ingenieros, en la situación que estamos hoy en día, los ingenieros, este es un tema muy importante para ellos. Porque cuando trabajemos un proyecto de ingeniería a nivel de cualquier carrera, independiente de ingeniería eléctrica, química, civiles, un proyecto civil se vende mucho con la parte numérica. Un proyecto eléctrico o electrónico, armas tu flujo de caja y ves la recuperación o el ahorro de capital. Y como te vuelvo a comentar, esto aplica mucho para, por ejemplo, para tema de tesis. Que a veces, por ejemplo, te piden a ti evaluar la rentabilidad de un proyecto, resulta que no tienes ventas, pero sí generas un ahorro con la nueva planta de producción que estás colocando, con la nueva empresa que estás colocando, con la nueva sucursal que estás colocando, y puedes armar un flujo de caja con ese ahorro y determinar la evaluación financiera también. Entonces, por eso les digo que mucha gente después me busca, ¿verdad? Nos busca a nosotros como para una asesoría en el tema de la parte financiera para las tesis. Y pasa mucho esto, ¿verdad? O sea, que tú tienes que determinar ese flujo y ver que numéricamente, con números convences a cualquiera. Porque, por ejemplo, tú tienes un proyecto del área civil, un proyecto del área electrónica, les empiezas a hablar de watts, de corrientes a los inversionistas, se quedan así como que no saben de lo que tú les estás hablando. Pero tú les hablas de plata, cualquiera te va a entender, siempre y cuando sea financiero, ¿verdad? Entonces dicen, mira, tú vas a invertir 5.500, vas a ganar tanta plata en el año, cualquiera va a querer invertir en tu proyecto, ¿verdad? Pero lo vendes numéricamente, ¿verdad? Estimado, no sé, ¿alguna duda, alguien que iba a platicar por ahí? Ingeniero, una consulta. Dime. Esa temada inflada lo sacó con la suma de La suma, 13.8 más ajá, 6.5 más el promedio ponderado, más que la la prima de riesgo, creo que le llama usted, ¿va? ajá, sí, sí, digamos que es creo que aquí había copiado la fórmula en el ejercicio anterior, sí que la tengo, déjame ver, para colocártelas acá. Siempre es esa, I más F más I por F. Ajá, exacto, sería esta, Ah, ¿verdad? bueno. Vamos a pegar acá Y, para que te quede a ti de referencia aquí. ajá. Y lo otro es, usted colocó ahí en la conclusión que, vamos a ver, así, con una tasa activa. Ujú. O sea que Ah, ahí no es pasiva. no. Tasa activa es la que te cobran por los créditos bancarios. Ah, como vamos a Tasa prestar. pasiva, ajá, es la que te pagan por cuentas de ahorro, ahorro a plazo fijo, fondos de inversión, todo lo que es, por ejemplo, fondos de inversión a largo plazo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, generalmente la tasa activa es la que te cobran por los créditos, cualquier crédito. Por eso que la tasa activa oscila del 15 en adelante.
Y las tasas pasivas Mm, son pequeñas. Y él dice, Inge, ¿cuál es la negociación ahí? Lo que pasa es que, por ejemplo, si hay, no sé, 10 personas que aportan 1000 quetzales cada una, en su cuenta de ahorro son 10,000 quetzales. Y en el banco podría tomar esos 10,000 quetzales para los créditos a otra persona. Entonces ellos colocan, no funciona tan así, pero prácticamente esa fue el origen, la filosofía del sistema bancario. Reunir la plata de ahorro de muchas personas, ¿verdad? Y de esa plata la pueden tomar como un apoyo para un financiamiento. Aquí podrían tomar, por ejemplo, créditos de 2,000 quetzales y están dando plata porque hay gente que coloca plata a plazo fijo y ellos no la están moviendo y esa plata queda ahí. Entonces lo que hacen los bancos, se puede poner a trabajar como eso que a través del FOPA, ¿verdad? El fondo del ahorro, hay un fondo ahí que te protege esa plata. Pero hasta cierto punto se puede utilizar esa plata del ahorro para darle crédito a otras personas. Entonces lo que están haciendo es colocando créditos a través de la plata de terceros. Y entonces ellos cobran un 15% y luego te devuelven a ti un 4, un 5% y ellos se quedan con un 10 o 8% la diferencia entre las dos primas. Por eso que aquí se maneja, por ejemplo, una tasa, no sé, el 15%. Y las cuentas de ahorro, si bien te dan un 4% anual, si bien te van. Si no, te dan una tu sombría, un paraguas, ¿no? Entonces acá tenemos una tasa de la 15 y aquí tendríamos, y esa sería la ganancia por la colocación de créditos con plata que no es de ellos. Porque eso fue una acumulación de todos los ahorros. Y como les digo, la protección que tienen ellos, que está el FOPA, el Fondo de Protección del Ahorro, que a la hora de cualquier cuestión que el banco no tenga la capacidad de volver la plata que tenga uno ahorrado ahí, el FOPA viene, actúa y entra la superintendencia de bancos para eso, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, es bien, bien interesante, como te digo, entender esos temas. Y a ustedes que están en el tema de la carrera, ¿verdad? Que si les puede interesar el tema financiero, es un mercado muy rentable para los ingenieros, ¿verdad? Que es bastante rentable, muy bien pagado a nivel de mercado, a nivel nacional. Buenísimo. Otra consulta, la TIR con flujo inflado y no inflado no da igual, ¿verdad? Bien, da lo mismo, solo que hay que utilizar una fórmula diferente. Eso no lo vimos Ah, porque no lo trabajamos acá, pero sí tiene que dar lo mismo. sí, es que a mí no me da lo mismo cuando los inflé en el proyecto. Vamos a ver acá, la TIR. Sí, da lo mismo. Por ejemplo, acá. Sí, lo que pasa es que aquí hay que utilizar una fórmula. Hay una fórmula especial para poder encontrar la TIR inflada. Digamos que no es solo aplicar la fórmula directamente al flujo, sino hay que utilizar la fórmula. Yo por eso que aquí lo había borrado ayer, porque como ese tema ya no lo trabajamos, pero sí hay una fórmula específica para poder encontrar esa relación. Para el tema del examen solamente vamos a trabajar VPNs, por eso fue que no toqué, porque aquí lo tenía marcado, pero no lo vamos a ver, porque es una fórmula adicional para poderla encontrar. Y sí, al final de cuentas no da lo mismo, pero hay que tener esa fórmula de referencia para encontrar esa temara inflada. Pero sí tendría que dar lo mismo. Pero hay que no modificarla, sino hay una fórmula especial para poderla encontrar. Yo Ajá. creo que ahí en Excel hay dos funciones de TIR, creo, no estoy seguro, pero Sí, porque ahí está la que nosotros utilizamos es la TIR básica, la TIR. ajá, ahí está el TIR, no PER, Ajá, exactamente. tal vez es esa. Sí, en el caso de la TIR que utilizamos acá, la básica es la TIR, ¿verdad? La secuencia, por ejemplo, si tú quieres encontrar la TIR del Mm, flujo que tengas ahí, sí. bueno. Ujú. ¿Alguna duda adicional, mis estimados? Y como les digo, ya no quise agregarlo porque la verdad que eso sería otro cálculo, si hay que hacer un par de otras dos filas adicionales, porque como ya aquí el flujo está inflado, entonces hay que trabajar una fórmula por cada uno y hacerlo esto para el examen se nos va a complicar más. Entonces, lo vamos a dejar hasta el VPN. Por eso fue que no agregué aquí el tema de la TIR para el tema, porque sí, ya hay una fórmula especial para encontrarla y al final de cuentas cuadramos con la TIR el flujo sin inflar. Eso está en el libro de Baco Urbina también, ¿no? Sí, eso está en la libre vaca urbina, sí. Ah, bueno. Si lo quieres ampliar, está en la parte de la demostración del problema, Ujú, porque sí hay que hacer la tablita para el tema, ¿verdad? ujú. Bueno, mis estimados, no sé, dudas, preguntas, comentarios antes de que nos retiremos de la sala. Y para el examen, esto sería como el último tema. Repasos para el examen son 4 problemas los que vienen para el examen final. Es un problema del primer parcial, que podría ser una anualidad, que podría ser un interés compuesto, interés simple, un problema de interés efectivo.
un problema del segundo que podría ser un método de evaluación financiera, un BPN, una TIR, un BAWE. Y colocamos un par de problemas uno de beneficio costo incremental, que fue el tema que vimos hace un par de semanas, y el tema de inflación que estamos viendo acá con flujo de efectivo. Y agregamos la parte que vimos hoy, que sería la parte de cómo hacer la distribución de capitales, ¿verdad? El capital propio, capital externo, el porcentaje de cada uno y cómo poder armar una TEMAR, que es la tasa de interés. Que la TEMAR, ya dijimos, por definición es la tasa de evaluación de los proyectos, pero en este caso es una TEMAR combinada, ¿verdad? Porque tenemos un capital propio, un capital externo y que sí nos trabaja, ¿verdad? Nos trabaja muy bien para encontrar la TEMAR. Ingeniero, una consulta. Dime. El examen entonces va a ser entregado en archivo Excel. No, lo vamos a trabajar a mano, como lo hemos hecho siempre. Ah, bueno. Sí, va a ser como siempre a mano. Estaba viendo que en el calendario creo que nos colocaron 2 horas. O sea, la ventaja que tenemos ahora es que tenemos 2 horas para el examen. Y entonces creo que tenemos suficiente tiempo para trabajarlo. Lo único que sí tenemos que ver la forma que para el examen final nos pidieron como parte del examen. Que tenemos que tener activas las cámaras durante el examen para que sea validado el examen. O sea que ustedes activan su Zoom. Ahí sí que vamos a tener que hacer el esfuerzo, estar a la par de la computadora y viendo, tal vez no viendo la cámara, pues, pero estar trabajando en la máquina. Y para cuando ingresen ustedes al Zoom, tienen que dejar su número de carnet y su nombre para nosotros validar la asistencia y ver quiénes están conectados en tema del examen. De ahí tú trabajas ahí, te colocas en el Zoom. Ahí sí que tendrías que ingeniártelas cómo vas a colocar tu computadora, tu cámara y todo, tener tu espacio para trabajarlo. Y de igual manera, tenemos 2 horas, trabajamos 2 horas y unos 15 o 20 minutos antes de que terminen las 2 horas, les mandamos el formulario el formulario que vamos a trabajar para validar la respuesta, tú las colocas ahí y así de esa manera de una vez calificamos los finales, ¿verdad? Para que así al final de las 2 horas de una vez sepas cuál es tu nota del examen final, más la zona que ya la vamos a tener primero de la otra semana. Calculo yo que la otra semana tenemos zonas. Que solamente es integrarla porque ya la nota del primer parcial ya la tienen ustedes. La nota del segundo que ya la tienen, ya la mandaron a su correo. Y lo que falta más que todo sería el tema de tareas, hojas de trabajo, que primero es con Andreita, ya se termina de integrar esta semana y ya se las mandamos. Yo diría que al miércoles de otra semana les mandamos allá al Classroom o las zonas completas. Alguien pregunta cómo encontramos el 871.98. Acá yo lo utilicé con la fórmula del Excel, que es la función de pago. Pero para cuestión de cálculo manual sería anualidad. Sería 3.300. Por el factor presente da una anualidad con una tasa del 15% y una N de 6 años. Utilizas ese factor y con eso tendrían que encontrarte la anualidad, ¿verdad? 3.300, presente anualidad. Ah, no, perdón, aquí es anualidad de presente porque estamos encontrando la anualidad del crédito. Acá es anualidad del valor presente. Porque yo conozco el presente en ese caso es 3.300 y voy a encontrar la anualidad después. Entonces, anualidad de presente, 15% y 6. Que tú colocas ahí los valores, utilizas el factor y con eso te tendría que dar 871.98 aproximadamente. Vamos a ver alguien más acá. Ingeniero. Dime. Son 2 consultas tal vez un poco no extrañas, no sé. Obviamente el número de años que usted nos coloca en los exámenes son con fines ilustrativos del ejercicio, pero digamos, al estar en la vida real, ¿cómo sé yo esa N de años? ¿Cuánto tiempo deben estar para evaluar el proyecto? Depende qué proyecto sea. Por ejemplo, si fuera un proyecto donde vas a tomar un crédito, te registra la cantidad de meses o años que tenga el crédito. Porque acuérdate que el crédito tiene que tener la capacidad de poder cubrir ese crédito. Imagínate que tu proyecto es el crédito es para 20 años y tu proyecto es para 5 años. No tiene sentido que trabajes 5 años en tu proyecto y que te quedes con una deuda para 15 años más, ¿verdad? Tiene que ser generalmente amarrado al crédito. Si es con capital propio, o sea que depende solo de tu capital, va a depender de la vida útil de la maquinaria que utilices. Por ejemplo, si vas a invertir en una maquinaria y la maquinaria tiene una vida útil, por ejemplo, no sé, una maquinaria que va a durar 2 años, por ejemplo, y que cada 2 años tienes que hacer recompra de maquinaria,
tu flujo va a estar enfocado a ese tiempo de la vida útil de la máquina. Porque, por ejemplo, que va a ser un proyecto que vas a utilizar computadoras y no lo vas a proyectar a 20 años. Dentro de 20 años esas máquinas ya no existen. Entonces, tienes que adaptarte al tipo de proyecto. Si son, por ejemplo, en ese caso, que son computadoras, tendría que ser una renovación de equipo por lo menos cada año. Entonces, depende de eso, depende de los activos, Sí, pues. depende de los bienes que tengan. O sea, no hay como que también, es como lo de la tasa, ¿verdad? Que no hay una fórmula que te diga, mira, andate tal libro y vas a encontrar ahí la N. Sino que depende, eso es puro criterio de los proyectistas. Por ejemplo, o por ejemplo, si resulta que también, porque también pasa, resulta que tú conseguiste plata de donación o de un financiamiento para un proyecto específico y, por ejemplo, con las instituciones de gobierno, cuando te dan plata, te dicen, bueno, te vamos a la plata para 3 años. Entonces, tú no te puedes pasar esos 3 años. Entonces, el flujo de efectivo tiene que estar para 3. Porque el gobierno te pide que tengas el tiempo específico para el proyecto. Si te dicen para un año, tú en ese año tienes que armar y gastarte la plata. No te puedes pasar. Entonces, son factores que determinan tu N a la hora de estar trabajando tus proyectos. Entonces, no hay como un criterio específico que yo te diga, mira, utiliza esto o este factor, sino que es más que todo es lógica, depende de los activos que tengas, depende de los recursos que tengas, depende qué tipo de proyecto es, si es un proyecto público, si es un proyecto privado, porque si es proyecto público, a veces dan plata para 25, 50, 100 años. Y ahí te amarras tu flujo a ese tiempo, pero los proyectos privados generalmente se coloca un tiempo por el tema de la recuperación de inversión. Porque, por ejemplo, si vas a colocar plata en el proyecto y la quieres recuperar, no vas a esperar 25 o 50 años para recuperarla. Necesitas por lo menos 2 o 3 años para recuperación de capital. Entonces, es como que es muy específico. Esa pregunta tuya es muy específica porque no hay como, es puro criterio más que todo. Generalmente en Guatemala se hacen flujos para 5 o 10 años cuando no hay un criterio específico. Por ejemplo, para el proyecto que se pueda desarrollar o, por ejemplo, para la clase, una N de 5 años quedaría perfecto. O sea, arma uno un flujo para un año y otro flujo, o sea, un flujo de un año con flujos mensuales. O sea, una N de 12 meses y luego se arma otra propuesta para 5 años con 5 flujos anuales. Como para saber cómo es la secuencia por el año y otra secuencia para 5 años, ¿verdad? Es muy variado, depende. Y también qué tipo de proyecto es, si es un proyecto industrial o si es un proyecto, por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho el tema de proyectos agrícolas. Producción de aguacate, producción por ejemplo, producción de azúcar, y también se llaman flujos de caja. Y digamos que en ese caso, dependemos del tiempo de vida de producción por ejemplo, en ese caso del cultivo, que en ese caso era, por ejemplo, aguacate, por ejemplo. Sí, pues, ¿cuánto tiempo regresa el aguacate? Ajá, por ejemplo, el aguacate fue un aguacate Hass, que generalmente los primeros años no tenías ganancias, sino que hasta los segundos años empieza a hacer producción. Entonces, en ese caso, el flujo de efectivo va a depender de la vida útil del tiempo de vida del aguacate hasta que el producto sea, digamos que sea como que te pueda producir venta, ¿verdad? Antes no lo puedes trabajar. Ah, bueno. Ajá, así sería. Y una Ingeniero, última una consulta. Dime, sí. Ahorita que mencionó proyectos del gobierno, cuando uno pide plata al gobierno, obviamente ahí los resultados no son tan numéricos, creo yo, porque como son sin fines de lucro, ahí cómo se mide si se dio vuelve a rentable el proyecto. Lo que pasa es que en ese caso sí se utilizan estos indicadores, pero generalmente se utiliza otros indicadores que se llama costo-beneficio. Ah, ya. Que ahí se suma el total de la inversión y lo divides entre la cantidad de habitantes del lugar para saber cuánto plata está invirtiendo el gobierno por cada persona. Son otros indicadores. Pero si en algún momento te piden evaluación financiera, por ejemplo, un BPN que te lo pide mucho o un beneficio-costo, ahí generalmente te da un BPN negativo porque no tienes ventas. Por ejemplo, una carretera no te genera ventas. Por ejemplo, el peaje sí, un peaje para escuela, ahí sí te cobran el peaje. Ahí sí es una cuestión privada, ahí sí hay una entrada. Entonces, sector privado, pero por ejemplo, una carretera que coloquen en cierto municipio no te genera ventas, pero sí te genera beneficios a largo plazo. En ese caso, calculas el BPN y ahí el BPN te va a dar negativo y todos sabemos que es negativo porque no tenés entradas. Y como entonces lo que ven es cuánto beneficio a largo plazo a través de la población estás dando con eso, no tanto cuánta plata estás ganando, sino cuánto es el beneficio social. Porque ahí sí es una evaluación social la que estás haciendo, no una evaluación financiera ni un Sí, proyecto pues, rentable. es otro curso.
es otro enfoque, ajá. Yo te digo, este tema de evaluación financiera a mí me encanta porque la verdad que es bien variado, pero se manejan tantas cuestiones porque no hay como que algo definido, sino cada proyecto es pero tan independiente que no está algo es como una nueva empresa, ¿verdad? O sea, no hay como que un manual de cómo crear una empresa que sea exitosa, sino que cada empresa tiene sus pros y sus contras y de igual manera la evaluación financiera con los proyectos. Y siempre se Ingeniero, estima una una consulta. TEMAR. Sí, siempre se estima la TEMAR según el proyecto que tengas, claro. Bueno, muchas gracias por todo. A la orden, mis amigos. ¿Alguien más? ¿Alguien más, mis amigos? Ahí creo que escuché que alguien quería platicar también. Ingeniero, yo quería preguntarle sobre el último tema que dijo que iba a evaluar después de distribución de capital propio y capital externo. Después de eso no le escuché qué tema venía al examen. Ok, digamos que prácticamente como hoy nuestro último día de clase, ¿verdad? Prácticamente con esto estaríamos como que culminando nuestro contenido para el tema del examen. O sea que para cuestión del examen son 4 temas. Un primer parcial, un tema del primer parcial, un tema del segundo, un beneficio costo incremental que no hemos evaluado y un análisis de inflación con flujo de caja, como el que trabajamos ahorita. Esa sería nuestra cuestión del examen para el examen final. Bueno, ahí estamos, que escuché que había agregado algo más al final, pero no. Entonces ahí No, estamos. ahí Gracias. estaríamos con eso, a la orden. Gracias. A la orden. ¿Alguien más, mis estimados? Aprovechando, ingeniero. Dime. Más o menos, ¿cómo está cotizado un analista financiero, más o menos? Ajá. Ajá, más o menos como cuánto gana, no sé, por su experiencia, no sé. Es que depende. Digamos, si tú trabajas en relación de dependencia, que tú trabajas por una empresa, estás hablando financieros, ganan de una media de 4,000, 5,000 dólares mensuales. A nivel de relación de dependencia. A relación de consultoría te pagan desde el 10 hasta el 20% del costo de la inversión inicial. O sea, si un proyecto vale $1 millón, te pagan eso, el 20%. Bueno, del 10 y el 20%. Como a nivel de consultoría, ajá. Por eso depende de si quieres trabajar, si quieres trabajar en relación de dependencia o como asesor, como un consultor, digamos. Los ingenieros. Sí, como un consultor le preguntaba. Sí, porque ahí tú cobras como ingeniero y cobras como financiero. O sea, el costo estás hablando de un 20% tipo, o sea, es muy cotizado. Entonces, ajá, eso sería. Bueno, muchas gracias. A la orden, mis amigos. ¿Alguien más? Bueno, mis estimados, creo que estamos por hoy por eso. Ahora no sé si hay alguna otra duda. Voy a pausar acá nuestra grabación.